다 이제 남한테 상물로야 삼지 쉬어다 잡지도 다 윤자 리인기 송시에 니마지 지대 제과여러분들의 총송 텔레야 도마 예 공세 공세 쉬어인 Primero que todo, me gustaría saludarlos a todos. Y también me gustaría disculparme por haber postergado las enseñanzas de esta semana por un día. Antes de comenzar las enseñanzas en sí, hay algunas palabras que me gustaría decir. Hace unos días atrás, escuché de que hubo un brote de COVID en Dharamsala, en el monasterio de Gyuto, y cuando lo escuché, me preocupé bastante y no sabía los detalles de la situación. Aunque quería decir algo al respecto, no sabía qué decir. Pero ahora la situación es que muchos miembros de la Sangha que han tenido la enfermedad, entre todos estos solamente hay una persona que se encuentra bastante mal. Así que la mayoría de los miembros de la Sangha están en buena salud. Y tal vez hay muchos que no exhibieron síntomas. Y lo mejor es que entre todas las personas mayores de la Sangha, no había muchos de ellos que de verdad sufrieron muchas dificultades. Esa es la situación. En cuanto a mí, una o 2 semanas después de haber llegado a la India, llegué al monasterio de Kyuto y en esa época solamente había algunos monasterios, solamente había algunos monásticos en el monasterio, la mayoría no estaban ahí. Al principio solamente pensaba quedarme 1 o 2 meses ahí, pero llegué a quedarme de manera permanente en Kyuto. Y llegué a vivir allí por un tiempo de 18 o 19 años y durante ese tiempo se me permitió dejar hacer todo lo que quería hacer afuera del monasterio y también adentro del monasterio. Hicieron diferentes entradas para mí, instalaron nuevas ventanas. Aún hicieron huecos en las paredes y también sacaron algunas paredes también. De verdad que me trataron muy bien. Y no solamente era a mí, sino a muchas de las personas que estaban trabajando en la oficina del Karmapa. Es como que si hubiéramos tomado el primer piso y el segundo piso del templo. Sin embargo, todas las personas del monasterio, los preciosos kempos y las personas que cuidan el templo eran muy cortés con nosotros y nos dejaban que hiciéramos todo lo que queríamos hacer y nos preguntaban aún qué podemos hacer. Pero en verdad, cuando llegué a la India, me enfrenté con muchas dificultades y llegué a pensar que si estaba en lo correcto el haberme ido del Tíbet y escapado a India. Esta fue la situación en la que me encontré. Pero nunca llegué a pensar que había hecho un error en cuanto a dónde me quedé, en el lugar donde me estaba quedando, que era Kyoto. Pensé que las cosas salieron muy bien en cuanto a nuestra estadía en Kyoto. Mi hermana también pensó lo mismo. Así que todas las personas que vinieron conmigo del Tíbet y todas las personas relacionadas con la oficina del Karmapa, el Labran, decían lo mismo.
Así que es un hecho real de que son muy bondadosos, han sido muy amables con nosotros. Aún si me hubiera quedado en un monasterio Kagyo, creo que hubiera sido muy difícil de que hubiera sido tratado tan bien como en Kyoto. Por ejemplo, en el invierno me quedaba en Bodh Gaya por unos meses y la gente decía algunas cosas, pero durante la temporada que me quedé en Kyoto nadie dijo ni siquiera una sola palabra, ni siquiera una queja. Así que pienso que el monasterio, este gran monasterio, de verdad que han sido, de verdad tenía una actitud muy buena. Y hay muchas personas que piensan que el quedarme en Kyoto debe haber sido algo muy pues difícil para mí, pero no, desde mi punto de vista no pienso que me encontré en una situación muy mal y hay muchas razones del por qué pienso esto. Los monjes mayores del monasterio Kyoto nos decían que cuando ellos vinieron del Tíbet en 1959 a través del Bután, el decimosexto Karmapa les ayudó, les dio todo tipo de ayuda, así que los monjes mayores me decían esto, que hay una conexión especial ya establecida desde antes. Y también antes de haber dejado Tíbet, llegué a tener un sueño. Y en este sueño me soñé que estaba caminando cerca de la rueda de Dharma y los ciervos. Y lo que me doy cuenta es que me había soñado en el área que está cerca de los hoteles del monasterio y hay este símbolo, digámoslo así. Así que antes de escaparme del Tíbet, en Lhasa, pensando de que no los podría ver de nuevo, tuve la oportunidad de ir al monasterio de Ramoche. Nunca había ido al monasterio de Ramoche anteriormente, así que fue la primera vez. Y cuando llego a ver todas estas buenas señales como estas, pienso que existe alguna razón en particular del por qué tuve que quedarme tanto tiempo en el monasterio de Gyuto. No creo que fue algo insignificativo, como que no tenía sentido, porque simplemente estaba enfrentando dificultades. No lo pienso así por esta razón. Y entender esto y recordar la bondad que me prestaron. Pienso que todos tenemos que generar la plegaria, hacer la plegaria de que todas las personas en el monasterio de Kyoto estén mejor y que la pandemia desaparezca en el monasterio y que no haya ningún tipo de efecto dañino allí. Antes de que empezara a surgir el brote del COVID, el monasterio estaba cerrado en aislamiento social por 6 meses, pero ahora la gente ya se ha relajado y no están tomando tanto cuidado y pienso que por eso, porque se han relajado las restricciones, eh, tal vez es por eso que surgió el brote. Pero ya que no es una situación muy peligrosa, eh, quiero que sepan eso, que no es una cosa muy peligrosa ahorita. También pensé que debería hablar acerca de Tsongkhapa, ya que he hablado acerca del monasterio Gyuto, debería hablar del maestro Tsongkhapa. Y van a entender el por qué más tarde. Así que en general, cuando hablamos acerca de los grandes monasterios, del monasterios del mantra secreto que pertenecen a la escuela Gelug, son el monasterio Gyuto y Gyurme. Y estos dos monasterios son muy importantes para las enseñanzas budistas y en particular para las enseñanzas del maestro Tsongkhapa. En general, dentro del linaje Gelugpa, existen 3 yidams o deidades principales que son Guhya Samaya, Chakrasamvara en Vajra, Bhairava.
Y entre todos hechos, Guya Samaya fue el que el señor Tsongkhapa consideró más alto. Y se dice que si está Guya Samaya presente es por las enseñanzas del maestro Tsongkhapa. Y si no está presente es por eso también. En la historia de liberación de Jamyang Chuyi se dice que en un trono cubierto de muchas joyas está el omnisciente Button Rinchen Drumo, quien le dio la raíz del Tantra de Kuya Samaya y dijo: sé el maestro de esto. Suplicó al glorioso Guru, le dio el volumen y con un mantra y mudra le bendijo en la coronilla. Reconoció que los puntos de mezcla y poder del otro Marpa son el Tantra y las instrucciones esenciales del noble. Suplicó al glorioso Guru. Esto describe cómo desarrolló la certeza de que las instrucciones de Marpa sobre la mezcla y el Powa son el significado del Tantra y las instrucciones medulares de Nagarjuna y sus discípulos. Y una historia que dice su santidad es que esos filósofos simplemente se la pasan pensando en el significado de las cosas, pero en las palabras, pero no en el significado. Dijo, los mejores son los Kagyupas. Y entonces dijo, no es así. No entiendes. Es mejor que te calles, que cierres la boca y no digas nada. Así que eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo el maestro Tsongkhapa acerca de los Gelugpas. Los Gelugpas tienen los tantras que Marpa trajo de la India, entre ellos Guya Samaya, Chakrasavaya, Envairavaya y Jevashra. Y practicaron en las etapas de unificación y de conclusión. Y él también habló acerca de la escuela Sakyapa. Esto la verdad que no lo van a entender en sus mentes, así que es mejor que se callen y se sienten ahí. Así que Drupa Kunle, en nuestras historias tibetanas, Drupa Kunle es alguien que decía, perdón, lo que estaba diciendo anteriormente lo dijo Drupa Kunle, es alguien que lo decía directamente, no pensaba si debería decirlo o no. Así era Drupa Kunle. Y pienso que debería ofrecerles algunas citas de los estudiantes de Tsongkhapa para ayudarnos a aprender cómo deberíamos de entender estas cosas. Hay uno que se llama Chinya Tsiansio y él dijo en uno de sus textos que el señor Tsongkhapa no solo nunca refutó los principios Kagyu, sino que también dijo que así es como se puede demostrar que son su propia tradición. Y lo que está diciendo es que en términos de la visión, Tsongkhapa le gustaba la visión prasángika. Y entre eso le gustaba Chandrakirti. Y también le dijo que el señor Marpa también era un prasángika, un consecuencialista. Y para comprobarlo decía que en una de las canciones de Marpas dice: en las orillas del río Ganges, en el este, debido a la bondad del gran Maitripa, me di cuenta del suelo, el Dharmata no originado, la mente resplandeció en el vacío. Así que Maitripa enseñó la visión consecuencialista y el Dharmata no originado, y este es el significado del chakra Sambhara. También otro estudiante, Lengi Khyebe Dorje, dice que no hay mayor maestro de Vajra que Marpa, porque enseña las enseñanzas de Nagarjuna en Nagardeva sin ningún adorno.
Y eso lo decían una y otra vez, que no hay mayor maestro de Vajra que Marpa. Y hay dos tradiciones del camino intermedio, uno que presenta todos los fenómenos como meramente existentes y dicen que se vuelven verdaderos o no. Esa es la presentación de la realidad relativa. Y para comprobar esto, Tsongkhapa dijo que Milarepa había tenido posiciones similares. En una de sus canciones dice, en términos de la verdad, de acuerdo con todos los pensamientos de los principiantes, el Buda omnisciente dijo, todo existe. Pero en términos de la vida, la verdad última, ni siquiera existe un Buda. Así que esta es la verdad última o las enseñanzas últimas sobre cómo las cosas no existen verdaderamente. Así que lo que existe aparece como cosas y la vacuidad inexistente de manera última son inseparables. Así que no hay ni siquiera una palabra o fenómeno relativas. Así que existen las enseñanzas de la vacuidad del camino medio y también las enseñanzas que son más altas y estas dos son una característica muy particular de los Kagyu que han unido estas dos raíces de tradiciones. Y dijo que Gampopa dijo que Tsongkhapa dijo que era un punto muy importante lo que dijo Marpa, que tenemos que, cuando estamos realizando reconociendo la vacuidad, tenemos que tener mucho más detalles, ser más detallados en cómo la estamos realizando o qué es lo que estamos diciendo acerca de ella. Y también en otro maestro también llegó a elogiar altamente a Marpa. La visión del Mahamudra no presentan el prashna discriminador y por eso son excelentes. Esto es lo que decía las palabras de Mikyu Dorje. Y más tarde otros maestros dijeron que el Mahamudra era un punto de vista Hashan y nihilístico. Pero el maestro Tsongkhapa dijo no, que no era así. Dijo que era excelente la visión Mahamudra. Y también cuando estaba enseñando el Tantra, Chakrasamvara, Vajrayana en Guhya Samaya, Tsongkhapa siempre enfatizaba que en Guhya Samaya, la tradición de Marpa sobre Guhya Samaya era la mejor tradición. Y llegó a aclarar detalles de esa tradición mucho más que anteriormente. Y las tradiciones médulas eran necesarias para llegar a desarrollar la certeza. Así que las tradiciones de Marpa son muy importantes. Y también lo mismo con Chakrasambhara de cuanto a la tradición de Naropa y con otras tradiciones de otros maestros indios también son muy buenos. Y también Tsongkhapa consideró esas tradiciones importantes como también la de Guhya Samaya. Y cuando estaba hablando acerca de las etapas de meditación, decía que las explicaciones de las presentaciones más claras de los tantras madres y de madre y padre tienen que ver con provienen de las instrucciones de las 6 yogas de Naropa. Y la visión, la meditación y la conducta son básicamente similares a la presentación Kagyu. Tienen diferentes términos, terminología, pero el punto de vista y la presentación es igual. Y no hay ningún ejemplo en el que podemos ver que Tsongkhapa
estaba, que no les gustaba a los Kagyu o no estaba complacido con los Kagyu, él llegó a refutar maestros indios y él dijo que y cuando no refutaba a algunos maestros indios, decía que los Cayupas estaban en concordancia con esa visión de esos maestros y eso es bueno. Así que en el quinto volumen de las obras recopiladas de Tsongkhapa, hay algunas notas que provienen de un maestro Cayupa sobre Kuya Samaya. Y recibí enseñanzas, unas enseñanzas escritas de la explicación Kagyu, que las enseñanzas de todos los Budas, la compasión y su sabiduría, están condensadas y fueron traídas al Tíbet por la tradición Kagyu. Y el que las enseñó y las difundió es mi propio Lama Tsongkhapa. Así que nunca se puede decir que él hizo algo para llegar a dañar o causarle algún daño a las enseñanzas Kagyu. El maestro Tsongkhapa utilizó muchas escrituras y razonamientos y él las propagó, las enseñanzas, y nunca les hizo ningún daño. También existe la pregunta de que si el punto de vista de Tsongkhapa, que su análisis había llegado al punto final de razonamiento o no. Pero esto es algo que tenemos que examinar y ver la situación verdadera. Si las cosas, si por ejemplo la guirnalda de oro, el texto de Tsongkhapa, él dice, no he descrito las elaboraciones como lo ha dicho Nagarjuna y sus discípulos, porque las palabras por sí solas causan miedo entre las personas. Así que esta cita dice que desde su propio tiempo tenía una presentación particular en la forma en que presentaba las enseñanzas. Y no solamente eso, Tsongkhapa tenía discípulos muy cercanos. El Kulo Shawa Nepal, él escribió en la historia de liberación sobre este discípulo de Tsongkhapa, dijo que Ye Rinpoche apareció en el Tíbet como un Buda que apareció en ese mundo, y cuando Tsongkhapa fue a Sojong y hacía Sojong y otros rituales, todas las montañas como que em, se agitaban, digámoslo así. Así que aún Vajrapani ni siquiera podía llegar a enumerar todas las cualidades de Tsongkhapa, así que no podemos enumerarlas todas. Sin embargo, que sus seguidores no le prestaban mucha atención a estas cosas, no le prestaban atención a sus cualidades. Y cuando él está hablando acerca de los significados definitivos y expedientes o provisionales, él también tenía una forma de explicarlas que no estaban en contradicción con el continuo sublime. Así que Tsongkhapa era un gran maestro. Así que cuando dijo eso, la gente debió haberle ofrecido un mandala y pedirle que explicara más a fondo, pero nadie le hizo esa petición. Y en esos tiempos,
Habían personas que sí prestaban atención a algunos aspectos de sus enseñanzas, pero no a otros. Y pienso que eso fue lo que pasó. Y cuando miramos ese texto, La guirnalda de oro, las explicaciones preciosas o las enseñanzas de otro discípulo, estas se consideran se estiman mucho en el monasterio de Goman y en otros monasterios, pero como en Amdo, pero otros seguidores de Gelugpa de verdad no le han prestado mucha atención a estas enseñanzas. Y por eso es que han surgido muchas contradicciones en cuanto a las tradiciones. También en las instrucciones sobre los 6 yogas de Naropa, Tsongkhapa dice algunas cosas en particular. Que las personas que son, los individuos que son simultáneos, tienen que ser personas que han llegado a un nivel muy alto de realización. Esta es terminología dentro de los 6 yogas de Naropa. Y también en cuanto a ciertos empoderamientos secretos de Vajra y secretos, dijo que también que estos empoderamientos se tienen que otorgar a estudiantes muy avanzados. Y dentro de la tradición tibetana antigua hay algo que hay alguna tendencia de que cuando hay algo que les gusta mucho, entonces lo resaltan mucho, y cuando hay alguna característica en la tradición que no les gusta mucho, entonces lo ponen a un lado y no le prestan mucha atención. Por ejemplo, si miramos las enseñanzas del Buda Shakyamuni sobre las enseñanzas sobre el vehículo fundamental, estas enseñanzas presentan de verdad cosas muy importantes sobre cómo podemos abordar las enseñanzas. Y el maestro Tsongkhapa, nos damos cuenta que él tenía diferentes formas de enseñar, estilos diferentes de enseñar, y tenía una forma de pensar muy profunda. Y por eso es que algunos de sus estudiantes decían que lo que él decía era lógico, tenía lógica, y otras que no podían de verdad captarlas. Y esto se ha convertido en un impedimento en cuanto a las enseñanzas de Tsongkhapa, si se han difundido o no entre todas las tradiciones. Creo que este ha sido el impedimento. Y por eso es que quería hablar acerca de ello hoy. Sin embargo, pienso que es importante llegar a ver las cosas desde un punto vasto y de verlo desde todas las perspectivas. Y concienciar que Tsongkhapa no era solamente una persona sectariana o parcial, un filósofo parcial. Él tuvo gran influencia en las enseñanzas y benefició en gran manera a todas las enseñanzas. Y algunas veces cuando estamos ofreciendo explicaciones, no tenemos la habilidad de explicarlo de una manera hábil. Y algunas veces es difícil explicarlo de una manera que todo el mundo pueda explicarlo entenderlo o captarlo de una manera clara. De todos modos, quiero regresar al texto de Mikio Dorje y debería hablar acerca del la sexta acción virtuosa. Quiero recordarles primero acerca del texto raíz de la sexta acción virtuosa. Aquí vamos. Aquí está, lo pueden ver. Si lo leo una vez.
A excepción del verdadero refugio, las tres joyas, no obtuve convicción refugiándome en otros. Las tres joyas conocen de toda felicidad y sufrimiento. En los demás no tuve ni un ápice de soporte ni de esperanza. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Desde el momento en que el señor Mikio Dorje era joven, tenía en la mente la muerte y la impermanencia y el sufrimiento del samsara con tanta intensidad que le producía insomnio. Y algunas personas decían que se quejaba mucho. Y lo que llegó a decir Mikio Dorje acerca de esto es que el significado de la transitoriedad es que es momentánea. Las cosas no perduran de un instante a otro y perecen en un instante. No significa nada más. Así que en el momento en que surgen naturalmente, perecen, no requieren de otra condición para desaparecerse. Y el texto también dice que el significado de la impermanencia es como la nada. Y también dijo que la razón de por qué, la razón por la que vi que las acciones para esta vida y en particular los planes para esta misma no tienen significado alguno, es gracias a las lecturas de las biografías del maestro Milarepa y del maestro Kotsampa. Hemos leído la historia del señor Milarepa, todos. Y Kotsampa es el señor Kotsampa y Milarepa son como las personas que representan el sentir repulsión por el samsara. Así que lo decía Mikio Dorje, es que ya no importa de qué amigo me separe, no siento algo de conmoción en relación con esta vida, ni siquiera por un instante. Así que una vez que él ya no tenía apego, no, llegó a no tener apego por esta vida, cuando te separas de tus amigos queridos y de tus familiares, por ejemplo, cuando te vas a morir, llegó a no sentir apego hacia ellos. Así que no importa con quién me asocie para tener una buena relación en esta vida, estas cosas carecen de sentido, es lo que él pensaba. Sea si es un lugar bueno o una casa bonita, siempre lo pensaba como si estuviera en una posada o en un hotel en el que se estaba quedando por algunos días, no en un lugar donde se iba a quedar para toda la vida. Y él tenía este sentimiento de permanencia muy presente, siempre, continuamente con él. Él nunca dijo, este es mi lugar permanente, me voy a quedar aquí. Nunca tuvo esa sensación dentro de él mismo. Así que, en resumen, Mikio Dorje simplemente hablaba acerca de el deseo de liberación y de estar un poco cansado o de su cansancio hacia el mundo. Y por esa razón mucha gente pensaba que era una persona pues de mente angosta y caprichosa. No era una persona muy estable. Siempre está cambiando de mente. Y así se quejaban de él. No lo decían de enfrente de él, pero a sus espaldas. Y lo que él dijo al respecto es, lo que pienso es que todos ustedes que hablan así deben ir a donde ustedes viven o a sus propias camas y señalen con sus propios dedos su corazón. Y piensen, reflexionen, dirijan sus pensamientos hacia adentro y mírense en adentro. ¿Tienes alguna idea de cuándo vas a morir? ¿Cuándo tienes que morir? Y cuando te mueres o cuando tienes que morir,
Depositas todas tus esperanzas en esos pequeños pensamientos virtuosos del presente que tienes. Pero aún cuando depositamos nuestros pensamientos y esperanzas en esto, pero digamos que esa virtud tan pequeña no va a determinar o no es una base ni un fundamento para darnos así que sea donde lleguemos a nacer, el siguiente renacimiento, el nuevo lugar, los nuevos compañeros o las nuevas posiciones no serán nada atractivas. Ni siquiera escucharás las palabras, las tres joyas. Tendrás que pasar toda tu vida en fechorías y sufrimiento. ¿Qué harás entonces? No te atreves a pensarlo, ¿verdad? No tienes el valor siquiera de una semilla de sésamo para darte confianza. Deberías de tener miedo y terror. ¿Nunca has pensado qué es realmente lo mejor ahora? ¿Qué debo hacer? Así que por eso debes de renunciar a esta vida. Para hacerlo, no importa qué solicitudes hagan tus padres o parientes o amigos poderosos. Tienes que decir, no voy a depender de ellos. Así que no tiene sentido de hacer cosas para llegar a simplemente aplacar a tus padres o tus familiares, simplemente porque no importa qué cosas buenas o malas digan las personas, debes pensar, aquí no hay nada en lo que confiar, haz lo que quieras. Deja que pase lo que pase, deja que venga lo que venga. Simplemente no deberías de darle la soga a otras personas para que se la pongan en sus cuellos. Deberías de tener tu propia libertad y cultivar tu propia libertad. Así que ya he hablado acerca de la sexta, del sexto verso en general, y hay mucho que puedo decir al respecto, pero por el tiempo no vamos a hablar mucho a fondo. Ahora me voy a dirigir a la séptima acción virtuosa de los versos autobiográficos y tengo que hablar un poco en detalle acerca de esta. Así que la séptima es la segunda parte de la sección principal, cómo practicó los caminos de los tres tipos de individuos. Y esto tiene que ver cómo practicó el camino del individuo de capacidad inferior. Ya hemos hablado acerca de la sección anterior plenamente. Y también existe también cómo practicó el camino del individuo de capacidad mediano y cómo practicó el camino del individuo de capacidad superior. Y vamos a abordar el primero. Así que el texto raíz dice, habiendo comprendido que cualquier sufrimiento surge como resultado de mis propios errores, me fue imposible en esta vida concebir ni completar en principio, medio y fin acciones no virtuosas. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Así que ese es el primer punto en la segunda parte de la sección principal. Así que entre las 33 acciones, entre las 33 acciones virtuosas, esa es la segunda, esa es la séptima. Ahora vamos a tomar un descanso.
Y a nuestro regreso vamos a hablar acerca de este verso de las acciones virtuosas. 다 단기 공도 가수에 다 쉬우는 신기 다 지단기 다 단기 금들이야 가수에다 가수에 기우충이 냠래 스머레 시베 Y como lo estaba diciendo anteriormente, 다 대양 지단기 estamos hablando de la capacidad del individuo inferior. Y en este verso, que tiene que hablar con el individuo de capacidad inferior, en el verso anterior, que tiene que ver con tomar refugio, hay una conexión muy profunda. Se establece una conexión profunda. Y básicamente, desde antes en el pasado, desde el pasado hasta ahora, la mayoría de las personas que dicen ser budistas lo dicen simplemente con la boca. Dicen, las tres joyas conocen de toda la felicidad y sufrimiento. En los demás no tuve ni un ápice de soporte ni de esperanza. Pero cuando se trata del significado real, somos pocos los que entendemos lo que significa decir las tres joyas. En realidad, cuando decimos la joya del Buda, representa a alguien que piensa únicamente en el bienestar de otros seres y que por ese motivo ha renunciado a todos los defectos que tiene y ha logrado todas las cualidades que existen. Ese es el tipo de individuo que llamamos Buda. Así que por lo tanto un Buda solo puede decir la pura verdad a los demás y no hay forma alguna de que pueda decir una mentira. A ver, ¿qué enseñó el Buda? Si lo decimos de una manera muy directa y honesta. Pues todo lo que es karma por naturaleza y los kleshas o las aflicciones te causan daño y te engañarán. Y el acumular sus antídotos, que es la virtud, te beneficiará. Así que por eso el Buda enseñó la presentación del karma y los resultados, pero realmente no creemos desde el fondo de nuestros corazones que estas enseñanzas del Buda sean ciertas. Aún así pretendemos ser budistas, pretendemos tener conocimiento del refugio, pero en práctica tomamos por sentado que todos los resultados de la felicidad y el sufrimiento se basan en someter a los enemigos y cuidar a los amigos. Y esto nos va a proveer felicidad y eliminar el sufrimiento. Ni siquiera podemos hablar acerca de todos los seres. Incluso los budistas no se llevan bien entre sí. Ayudamos a algunos y no nos asociamos con otros. Además, nos hacemos daño los unos a los otros tanto como podemos. En particular, los monásticos dicen mi escuela, su escuela, y se dividen en facciones y tienen puntos de vista parciales. Y la visión, la meditación y la conducta de los demás son todas incorrectas, dicen. Los únicos que no nos equivocamos somos nosotros, decimos. Y cuando los lamas o otras personas que son parte de otra tradición filosófica hacen algo levemente inapropiado y a corto plazo tratamos de contárselo a todos, tan cuanto podamos en cualquier lugar y a tantos amigos y personas como podamos, tratamos de difundir la noticia. Porque consideramos a las personas que dañan a otras escuelas y apoyan sus propias escuelas tanto como pueden como personas leales a las enseñanzas y que tienen intenciones puras y los elogiamos. Así que en resumen,
Pasamos el día y la noche ocupados en las intenciones y acciones para destruir la vida de aquellos que no están de nuestro lado y todas sus posesiones y recursos. Eso es lo que nos ocupa la mente y lo que de verdad utiliza toda nuestra vida. Así que para lograrlo hacemos de nuestro principal refugio cualquier dios, naga o espíritu mundano, cualquier deidad, que sea el más cruel y vicioso y el más malvado. Y tratamos de, de convocar su actividad y los elogiamos. Y también en lugar de los gurús y las tres joyas elogiamos, ponemos nuestras esperanzas en personas poderosas y en patrocinadores ricos. Y por un poco de suerte, para obtener un poco de suerte o para que las cosas vayan un poco a nuestro favor, depositamos nuestras esperanzas en alguna divinidad mundana y hacemos cualquier ofrenda o oblación o los propiciamos de cualquier forma que podamos. Así que no nos confiamos a las tres joyas, pero en el fondo todavía nos refugiamos en deidades o dioses, fantasmas y humanos. Sin embargo, eso tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma, tomo refugio en el Sangha, en la Sangha. Así es como hemos hecho las cosas desde un tiempo antiguo hasta ahora. Así lo que dijo Mikio Dorje al respecto, lo que él hacía cuando él iba a comenzar algo, no importa si era una acción mayor o menor. Mikio Dorje siempre se encomendaba de todo corazón y por completo a los gurús y las tres joyas. Y nunca hizo nada contradictorio con las enseñanzas o hacer algo que no sea dármico a través de las adivinaciones o chamanismo, o astrología, etc. Él en sí no realizaba ninguna acción que estaba en contradicción con las enseñanzas. Y él tampoco culpaba a los demás si ellos estaban haciendo eso. Simplemente es, digamos, si algún daño o sufrimiento que ocurría, él no llegaba a echarle la culpa a nadie. Simplemente decía era el resultado de acciones pasadas. Y que era el resultado de acciones pasadas y él llegó a desarrollar la confianza y el conocimiento de que era el resultado kármico de las cosas. Y cuando había algo placentero o auspicioso que ocurría, era gracias a la bondad de las fuentes de refugio, el gurú y las tres joyas. Y lo decía con certeza que todo lo bueno que ocurría era gracias al gurú y las tres joyas y nunca pensaba en otra cosa que no fuera esto. Así que más allá de orar fervientemente a las tres joyas, deberíamos de depositar nuestra confianza en otras fuentes. Aquí el significado de que lo que es orar fervientemente a las tres joyas, pues Mikio Dorje pensaba que nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente no pueden estar en contradicción con las enseñanzas de los gurús y las tres joyas. Y para eso tenemos que comportarnos de manera apropiada con cuerpo, palabra, con cuerpo y mente. Por ejemplo, si tenemos una expresión triste, tenemos una actitud externa o corporal, no tenemos que entenderlo como algo que es un símbolo de orar fervientemente.
Una vez cuando Mikio Dorje tuvo una enfermedad, lo que él probablemente dijo, qué mala acción hice para que esta enfermedad como esta me pase. Y cuando él dijo esto, había un lama que se llamaba Ai y le dijo, su santidad es un Buda, usted es un Nirmanakaya, por favor, no diga eso. Si habla así, pues algo va a ocurrir, así que por favor, no se queje de esa manera. Y lo que Mikio Dorje le dijo, Lama, no hay otra verdad más que la causa y el efecto kármico. Si no hubiera acumulado malas acciones en el pasado, ¿cómo podría ocurrir una enfermedad como esta? Así que, ¿qué estás diciendo? Eso fue lo que le dijo Mikio Dorje al Lama. Y tal vez también una vez estaba en Tsari Tashijong. Es un lugar en la región llamada Tsari y también se sintió un poco mal. Y durante esos tiempos, cuando estaba sintiéndose tan mal, tener que sentirme mal físicamente es por comer los alimentos ofrecidos con fe al reino, porque se han ofrecido tantos alimentos, han ofrecido tantos alimentos, tantas personas de diferentes regiones y yo lo he consumido. Y cualquier enfermedad o dificultad que pasaba, él decía que la culpa de todo eso estaba en él. Y cuando pensaba en otras personas, a quién deberíamos de culpar siempre es en otras personas, especialmente en los lugares donde vivimos en regiones libres. Pensamos que el presidente, el gobernador o los líderes regionales, siempre estamos buscando a alguien afuera de nosotros para echarle la culpa, pero cuando miramos a esa situación un poco más a fondo, nos damos cuenta que sí hay muchas cosas que ocurren debido a personas, ¿no?, externas, pero hay muchas cosas que nos ocurren por nuestras propias acciones, que no seguimos nuestras acciones o por nuestros errores. Pero siempre estamos buscando a alguien a quien echarle la culpa, a quien señalar. Y es por esta razón, los maestros de Kagyu decían, dirige todas las culpas a una. Así que eso significa señalar con dedo a nosotros mismos. Eso tiene que ver con contemplarnos nosotros mismos y mirar nuestras faltas y reconocer nuestras faltas. Y si sea cuánto lleguemos a quejarnos de los demás, nunca vamos a mejorarnos nosotros mismos como personas. Por ejemplo, si tienes una enfermedad, esa enfermedad está en tu cuerpo, yace en tu cuerpo. Y si puedes decir, el doctor no me ayudó, la medicina no me ayudó, etcétera. Sea lo que digamos, no va a mejorar la situación. Entonces, de esa manera, cuando Mikio Dorje tenía una enfermedad, decía esto. Y cuando recibía una gran cantidad de riquezas o le daban, lo elogiaban mucho, él decía, esto no ha sucedido porque tengo gran compasión y poder. Solo ha sucedido gracias al glorioso Dusum Khenpa y sus discípulos, gracias a su bondad. Y por eso es que tengo un estómago grande y me he convertido en alguien famoso. Y también, gracias a la bondad del protector Pakma Drupa, el linaje Dharma del monasterio Telpa, el linaje familiar y sus sirvientes y seguidores han recibido tantas riquezas y generosidad mundanas. Eso es lo mismo. Así que cuando ocurrían cosas deseadas, era gracias a la bondad de los demás. No es pensar, oh, es porque yo soy tan grande y lo he llevado a cabo. También cuando ocurrían cosas no deseadas,
como cuando sus seguidores, estudiantes, monasterios y etcétera, eran atacados por gente o perdían dinero, posesiones o fueron acusados falsamente. Él decía, es la naturaleza de las cosas que esto haya ocurrido. Fue precedido por una causa, puesto que no actuamos de acuerdo con el Dharma, los protectores del Dharma han castigado. Pero nunca dijo, ¿cómo pudo pasarnos esto a nosotros? Nunca lo pensó de esta manera o se expresó de esta manera. En breve, no importaba qué desgracia sucediera de acuerdo a una manera mundana. Sus alumnos nunca lo vieron preocuparse. Él nunca se preocupaba. Lo mismo con sus asistentes, los que tenía a su alrededor, cuando ocurría cualquier desgracia o evento auspicioso referente a esta vida, él decía, bueno, eso es bueno, deja que pase lo que pase, y actuaba con cuidado y a gusto, y estaba muy tranquilo. Y cuando iban a Mikyo Dorje y tenían tantas preocupaciones, Mikyo Dorje decía, oh, no hay problema, está bien. Deja que pase lo que pase. Y de manera inmediata la gente se sentía a gusto y tranquila y toda esa tensión se disipaba. Así que de acuerdo a la forma en que él hablaba y el ejemplo que daba, cuando los estudiantes llegaban a recordar esto, todos sus sufrimientos y todas sus penas, digamos que se aliviaban. Así que en resumen, tenía tan gran confianza en los gurús y en las tres joyas, y gracias a la interdependencia de esa fe y confianza que él tenía, todos los que depositaban sus esperanzas en él tenían pocos miedos y poco sufrimiento. Y también tenían felicidad y generosidad de manera natural, llegaban a obtenerla. Y tenían una gran confianza y añoranza por las tres joyas. Y a menudo sucedía que por el mero hecho de rezarle y recitar su nombre, él aparecía en los sueños de las personas y se liberaban de enfermedades que tenían, o sufrimientos, o duns y obstructores. También sucedió que algunos que estaban destinados a morir y eran cargados en la espalda de alguien para recibir sus bendiciones, pues se reanimaban de inmediato y sus enfermedades se desaparecían. Y cuando llegaba el momento de irse, podían hacerlo por sus propios medios, caminando. También cuando un estudiante estaba enfermo, soñaba al amanecer con Mikyo Dorje y lo veía que lo bendecía con su pie y la coronilla se le calentaba. Estaban enfermos en la noche y en la mañana tenían este sueño y se sentían mucho mejor. Sentían placer de cuerpo y mente. Y cuando se despertaban, el calor tibio todavía permanecía en sus cabezas y se curaban de la enfermedad. Así que cosas así sucedieron muchas veces. Así que Mikyo Dorje estuvo en Kham y después se fue a Kompo. Y cuando se quedó en Kompo, las cosechas eran buenas y no había ningún peligro de enfermedad o hambruna cerca de donde se hospedaba. Y todas las provisiones y necesidades como té y ropa llegaban de lejos, de una manera casi natural. Y un año hubo muchos terremotos en diferentes áreas del Tíbet. De hecho, 7 en la región de Kompo.
Y todo el mundo pensó que gracias a la bendición de Mikio Dorje, porque él residía allí, no ocurrió ningún daño. De la misma manera, cuando ocurrió un incendio forestal en Pombor, ahí estaba el campamento, y había este incendio llegó al borde del campamento, pero luego el fuego se apagó. Sí, se apagó por sí solo. Así que Mikio Dorje pudo ayudar a las personas que tenían fe en él. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo fue que él pudo beneficiar a tantas personas? No era porque él tenía una vista tan elevada o un enfoque tan perfecto en el samadhi o por un poder de repulsiones con los mantras, un gran poder de mantras para hacer repulsiones a través de ese poder y prevenir las enfermedades de esa manera. No, Mikio Dorje nunca lo aceptó de esa manera. Lo que él dijo al respecto fue que si no abandonas las 10 no virtudes y practicas las 10 virtudes, no podrás evitar el sufrimiento y no lograrás los placeres de los dioses y los humanos. Así que esto se dirige a el individuo de capacidad inferior. No sé si en verdad lo podemos decir así, pero digamos lo que sí es así, de capacidad inferior. De la misma manera, si estás liberado del apego al reino del deseo y los reinos superiores y demás, y no obtienes la dicha del dhyana y la absorción, no lograrás el placer y la generosidad de los reinos superiores. Hasta que no conozcas las fallas de la causa y el resultado del samsara, el sufrimiento y el origen, y te liberes del sufrimiento del samsara, no lograrás el placer del nirvana. Y de esa manera no puedes decir que has eliminado todas las aflicciones de los 9 niveles y has alcanzado el nirvana, la liberación del nirvana. Y si no reconoces que todos los seres son tus padres y no reúnes la virtud de las 6 trascendencias o los paramitas, no evitarás el sufrimiento del devenir y ni alcanzarás la paz y la felicidad de la omnisciencia. Hoy en día hay personas que dicen que dicen que pueden brindar protección, ayudar a sus amigos y destruir a sus enemigos. Y pensamos que la protección eterna proviene de esto, de llegar a destruir a los enemigos y de ayudar a los amigos. Pero las personas que piensan así están bajo el poder de los maras y de esa manera las 3 joyas no podrán protegerlos, así como un retoño no crecerá de las cenizas de una semilla quemada. Así que si pensamos o creemos y si no creemos en las enseñanzas del Buda y encontramos refugio en otras enseñanzas que nos enseñan el camino erróneo y la forma en que debemos comportarnos de manera errónea, las 3 joyas no podrán protegernos de la misma manera. 딱 겐덴베기 루 겐덴베 고마 카시 쉐비 인두산 디즈기 딱 증고마 서브 체체 Algunos de los estudiantes del Karmapa que venían o de Gompo y llegaron a un monasterio Gelugpa llamado Po Chuchupa. Y estos monasterios no no los hospedaban. De una manera u otra les hicieron daño.
Y en Compo, en esa época, ah, existían comunidades grandes de los Karmapas y monasterios, y todos llegaron a tener a una fuerza armada y iban a hacer guerra contra los monasterios Gelugpa. Y no les fue muy bien. Y cuando la guerra no dio buenos resultados, entonces llegaron a reunir más personas. Iban a destruir a todos los monasterios Gelugpa en esta región de Compa. Y cuando le dijeron esto a Mikyo Dorje, lo que él dijo, si ustedes van a hacerle daño a un aspecto pequeño de esos monasterios Gelugpa, es como si fueran a cortarme el cuello. Así que de esta manera, estas personas no llegaron a hacerle ningún daño a los monasterios Gelugpa. Y también habían algunos Karmakagyus que eran muy parciales, tenían unos puntos de vista muy parciales. Le dijeron, no estás pensando en el beneficio de las enseñanzas, le decían a Mikyo Dorje. Y algunos también le dijeron, su santidad está destruyendo o ya ha destruido las enseñanzas. Y lo que Mikyo Dorje les respondió, sea lo que ocurra que es negativo o que digan, yo tomaré, digamos, la culpa de eso. Si he destruido las enseñanzas o no, tienen que ver con este punto. Así que en esta situación de crisis, tenemos que ver si tenemos los antídotos dentro de nosotros, si tenemos virtud dentro de nosotros. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. No nos va a ayudar pretender que tenemos los antídotos cuando no los tenemos. Y lo dijo de una manera muy forzosa o fuerte. Y estos Cayupas dijo, ¿cómo puede decir esto? Mire, los Gelupas nos han dado tanta dificultad y tenemos que de verdad vengarnos. Y en esa época, en esos tiempos, mucha gente llegó a criticar a Mikyo Dorje, pero había alguien que se llamaba Drupa Kunsangwa. Era un practicante Kagyupa y era un muy buen retirante. Y lo que él dijo fue, tal vez él y otras personas, pero lo que sabemos que él dijo es que el Karmapa ha mostrado las enseñanzas, ha mostrado las señales de práctica. Dejaban en antes las huellas, ¿no? De las manos y los pies. Eso sí es una señal de logro, pero la verdadera señal o la real señal de un logro es cómo se benefician a los seres y el Dharma. Este es el elogio que llegó a hacer el Amikyo Dorje. Pero la mayoría de las personas le criticaban y le decían que no eras lo suficientemente hombre. Y cuando los ejércitos iban a estos monasterios en Gontang, entonces escuchaban esto y entonces los Gelugpas mandaban a personas a que vieran a Mikyo Dorje. Y en confesión decían, el año pasado tuvimos un poco de guerra, ¿no? Esta ofensa. Y su santidad es muy bondadoso en protegernos y tenemos gran fe en usted y tenemos el sentimiento de que usted es en verdad Avalokiteshvara. Así, aunque podamos hacer guerra, pensamos que porque su actividad es como la misma a la de Avalokiteshvara, es nuestro guru. Así que los actos de este guru son los mismos de Avalokiteshvara y por eso es que venimos aquí a hacer esta confesión.
y uno de los mejores lamas dijeron, por favor, otórgame la transmisión oral de una deidad iracunda. Y entonces dijeron, ¿usted, Gelugpa, le están pidiendo al Karmapa que hagan eso? Esa es la actividad de un lama enigma. ¿Eso no es algo chistoso? Así que en la época del séptimo Karmapa sí hubo un poco de conflicto entre estas sectas, Gelugpa y Kagyu, pero no había de verdad gran razón del por qué tenían que tener una gran guerra o un conflicto. Si lo miramos desde hoy, en el presente, nos damos cuenta que no tenía que ser una gran cosa, sino era más que todo una falta de comunicación. Así que los eventos se difundían, ¿no? La gente lo hablaba y entonces cuando lo hablaban, lo modificaban y por eso había tantas confusiones. Y por eso es que llegó a surgir tanta desarmonía entre los Gelugpas y los Kagyu. Así que por eso es que Mikio Dorje no le puso mucha atención a las cosas. Y de hecho llegó la armonía entre los Gelugpas y los Kagyus llegó a crecer y prosperar durante el tiempo de Mikio Dorje. Y los monasterios Kagyu y Gelugpa en la región de Kompo llegaron a llevarse muy bien. Este es un ejemplo de su actividad, Pero en ese tiempo, la mayoría de los Karma Kamsan, los seguidores de Karma Kamsan, decían que, pues, si Mikio Dorje hubiera seguido los consejos de los Karma Kamsan, las personas de Karma Kamsan que tenían un punto de vista tan rígido, entonces esto no hubiera ocurrido. Pero él pensó de su propia manera. Y dije que iba a hablar acerca del gran campamento, pero no es tan fácil hablar de ello. Y he leído algunos documentos. Ayer tuve oportunidad de leer algunos documentos. Y he leído la mitad, pero encontrar un punto real del que pueda hablar, todavía no lo he encontrado. Lo mismo me ocurrió con Deshin Shepa. Tenemos tantos documentos, tanta información y tengo que decidir, ¿no? Debo hablar acerca de esto, de lo otro. Si le voy a hablar acerca de esto, tengo que hablar de esta otra cosa. Y si hablo acerca de esto en gran detalle, puede ser que sea algo muy aburridor. Entonces, con el Karma Kanchen o el gran encampamento, está pasando lo mismo. Porque hay tantas situaciones que están relacionadas con el gran campamento que tengo que decidir. Así que el Gran Campamento era una organización que funcionó en la época de muchos de los Karmapas y está relacionada también con el octavo Karmapa. Pero no solamente, no está conectada, el Gran Campamento no está conectado simplemente con Mikio Dorje, sino con los demás Karmapas. Así que pienso que es algo que debo hablar mañana, pero no les voy a prometer 100% que voy a hablar acerca del Gran Campamento mañana, pero trataré de hacerlo.